Bueno, ayer hubo una sesión importante en la Cámara de Diputados de la Nación. Exactamente, medidas sanciona la nueva fórmula jubilatoria. En este sentido, vamos a tomar contacto con el diputado chaqueño Juan Manuel Pedrini. Diputado, ¿cómo le va? Natalie Guillermo, lo saludamos de Norte Grande Federal. Buen día, ¿cómo están? Un gusto conversar contigo, Natalie, y con Guillermo. Gracias, diputado. Bueno, se aprobó esta nueva reforma, ¿no?, a la fórmula jubilatoria que estipula un incremento que acompañe a la inflación. Efectivamente. Primero, hay que dejar aclarado que está vigente un decreto del Poder Ejecutivo que regula la movilidad jubilatoria. En ese decreto, el presidente Milei dispone una actualización mensual, pero dejó en el camino la inflación de enero. Este proyecto lo que hace es tomar esa inflación de enero, colocarla en el haber jubilatorio y mantiene la actualización mensual conforme el índice de inflación. Pero deja aclarado que en caso que los salarios le ganen a la inflación, se va a tomar para actualizar el haber jubilatorio la inflación o el aumento de los salarios, lo que sea mayor y favorezca a los jubilados. Claro, ahora, diputado, esto ha tenido el acompañamiento de gran parte, de la mayoría, lógicamente, de diputados. Sin embargo, el oficialismo dijo que no va a acompañar porque pone en juego la caja. ¿Ustedes qué opinión tienen sobre estas manifestaciones? De hecho, bueno, Milei dijo que va a vetar si finalmente se convierte en ley. Bueno, acá hay que dejar aclarado, cuando asume el gobierno de Javier Milei, como no hay un presupuesto, lo que hay es una prórroga del presupuesto del 2023 y tampoco hay explicitado un plan económico. Lo que sí hay son unas planillas de Excel que mostraron el 12 de diciembre explicando el ajuste que se iba a hacer y cómo iban a llegar al superávit. Ahí se establecía en esa planilla de Excel que iba a conocer Caputo que el déficit del sistema jubilatorio iba a pasar del 0,8 que estaba al 0,4%. Bueno, este proyecto de ley lo que hace es reconocer ese 0,4% de déficit que el gobierno anunció que era lo que tenía que tener el sistema jubilatorio. Así que de ninguna manera podemos decir que se está haciendo algo contrario a los anuncios del propio gobierno. Ahora, bueno, esto va a pasar a la Cámara de Senadores, ¿no? Efectivamente, esto pasa a la Cámara de Senadores. Si esta resolución de la Cámara de Diputados está apoyada también por los senadores, pasa al Poder Ejecutivo. Ahí el Poder Ejecutivo promulga la ley y si no está de acuerdo, la puede vetar. Si la veta, vuelve a la Cámara de Diputados y ahí, para insistir con la sanción de la ley, se requieren los 2/3 de los diputados ratificando la ley del Congreso. Claro. ¿Y cómo está el tratamiento, digo, en senadores? ¿Tiene idea si esto finalmente se podría aprobar? La verdad que lo que hay en estos momentos en la Cámara de Senadores, yo creo que diría que está acotada por la ley base. Creo que los senadores están abocados a la ley base. Esta es muy reciente la sanción de la ley, fue ayer, ¿no es cierto?, en diputados. La de movilidad jubilatoria fue el día anoche, hace menos de 24 horas, y ni siquiera se mandó el proyecto a senadores, todavía no ingresó a la Cámara de Senadores. Pero como en diputados este proyecto tuvo el apoyo de Unión por la Patria, de la UCR, de los partidos provinciales, todo hace presuponer
que tendrá el mismo apoyo en la Cámara de Senadores y se descuenta su aprobación. Claro, claro. Diputado, bueno, ayer también se estaba por tratar las jubilaciones consideradas de privilegio para expresidentes y vicepresidentes que ya han cumplido con sus mandatos. Esto finalmente no se trató. Sí, se trató Ujú. y había en el proyecto estaba que en el proyecto estaba en el artículo 11 estaba la derogación de la jubilación o la pensión del presidente y vicepresidente de la nación. Se votó porque continúe como está actualmente, es decir, que quien ejerza la primera magistratura del país, cuando termina la presidencia, tenga acceso a dos cuestiones: a una jubilación y a una custodia. En lo personal estoy de acuerdo con esta decisión, porque si no, ¿quién le va a pagar el retiro a un presidente? Se lo va a pagar los fondos internacionales, se lo va a pagar BlackRock, las mineras, las petroleras. No, hay que, creo que en toda la mayoría de los países del mundo, cuando un presidente cesa en el ejercicio de sus funciones, accede a un retiro y se le brinda protección. ¿Por qué? Porque muchas veces los presidentes, en el ejercicio de sus funciones, toman decisiones que puede haber personas que se sientan agredidas, ofendidas por esas decisiones, y luego intenten algún tipo de venganza o de atentado contra la integridad física de un expresidente o presidenta. Ahora, esta jubilación que perciben está muy lejos de la jubilación que recibe cualquier otro ciudadano. Es más alta, eso es cierto. Creo que ahí sí deberíamos regular que no sea no alcance esa magnitud. Las jubilaciones nacionales generalmente, las provinciales, como en la provincia del Chaco, es el 82% del salario de un funcionario público. Por ejemplo, se jubila en la provincia del Chaco un diputado, un ministro, se va a jubilar con el 82% móvil, ¿no? De lo que le corresponde. Bien, en la nación es del 58%. Hay una baja muy pronunciada y hay un régimen de excepción o de privilegio. Ahí están los jueces, que cobran el 80% de esos. Y los diplomáticos y los jueces tienen un régimen de excepción o de privilegio, como le quiera llamar, sí, por lo cual mantienen el 80% de sus ingresos. Bueno, los presidentes tienen el mismo rango que los jueces en ese sentido. claro. ¿No? De ahí viene esa situación. Ahora, en todo caso, creo que habría que ver para todos los poderes el mismo tratamiento. Pero si un juez, un fiscal, un secretario de un juzgado se retira con una jubilación, no quiero llamarla de privilegio, de excepción a lo que es el común del resto del sistema jubilatorio, me parece que el presidente tendría que estar. Te aclaro, por si me preguntas ya, que los diputados y senadores no formamos parte de ese régimen de excepción o de privilegio, ¿no? Bueno, usted... Eso te quiero aclarar. Sí, pero sí. yo creo que si un juez, si un embajador tiene esa situación excepcional,
bueno, un presidente también debería tenerla. Ujú. O la tienen ellos o no la tiene nadie. Claro. Bueno, usted habló del No me 80. parece bueno discriminar ahí, ¿no? En ese Sí. sentido. Sí, sí, la verdad que genera además cierto malestar, ¿no? Porque vemos dos Sí, contrastes completamente, o dos escenarios sí, sí, completamente sí. distintos, ¿no? Que no dejan de ser privilegios. Usted mencionaba, hablaba del 80%, no puedo dejar de preguntarle por este 80% de aumento salarial en la dieta de los diputados que se ha aprobado. ¿Qué opinión tiene sobre esto? Bueno, los diputados tenemos eh, un régimen de actualización para no discutir a cada rato esto de la dieta, Ujú, está enganchada a lo que cobran los trabajadores legislativos. Cuando le aumentan el sueldo a los trabajadores del Congreso, se aumenta la misma proporción a los diputados. El último aumento que tuvimos fue en septiembre o octubre del año pasado. Luego, obviamente, a los trabajadores se les actualizó el sueldo durante estos meses y no a los diputados. Entonces, ahora lo que decidió el presidente de la Cámara ujú, es comenzar con esa actualización que va a ser en 3 meses. Se va a aumentar durante 3 meses, en 3 cuotas, ese aumento, digamos, del que ya gozan los trabajadores del Poder Legislativo, y se va a aumentar, se va a empezar a aplicar a la dieta de los diputados. ujú. ¿Usted está de acuerdo con este aumento, Pedrini, que considera que es Mira, yo te voy a necesario? decir, yo no quiero, eh, tengo que decir que la gran mayoría de los legisladores, la dieta es de 1.200.000 pesos. Bueno, Ujú, la gran mayoría somos de las provincias. Hay que mantener 2 viviendas, una la que tenés habitualmente y otra la que se tiene en Buenos Aires. Aquí un alquiler con expensas y servicios, la suma es de aproximadamente entre 400 y 500.000 pesos. Te darás cuenta que si pagás eso de alquiler, después hay que vivir y estar. Creo que es eh, no está mal que el sistema que tenemos, donde nosotros no estamos como los senadores que están desenganchados de las trabajadoras y trabajadores del Congreso. Bueno, si aumenta el salario de los trabajadores del Congreso, también debería aumentar el de diputados. No lo veo mal. Bien o mal, nosotros somos la cabeza de un poder. En el Poder Judicial nadie discute que la cabeza de ese poder, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, gane más que los jueces camaristas, o que los camaristas ganen más que los jueces de primera instancia. Bueno, en el Ejecutivo, el que más debería cobrar, a mi entender, es el presidente, luego los ministros, un porcentaje del presidente, y así luego los directores, y así informando una escala. En el Poder Legislativo nos encontramos con que hasta ahora se va a recuperar algo, ahora nos encontramos con que hay directores, subdirectores del Congreso que ganan más que los diputados, que ganan más, y eso tampoco está mal, también está mal, ¿no es cierto? O sea, las cabezas de los poderes, ¿quiénes son las cabezas de los poderes? El Ejecutivo, que es el presidente, la Corte Suprema de Justicia, y del Poder Legislativo, los diputados y los senadores. No es una buena práctica que los empleados de un poder ganen más que quienes lo conducen a ese poder. ujú. Bueno, diputado, le agradecemos mucho por su tiempo, es muy amable. La
agradecidos soy yo. Que tengan muy buen día. Gracias, igualmente. El diputado Juan Manuel Pedrini hablando de varios temas en el que este lugar que estamos viendo allí fue escenario. Por un lado, la aprobación de la media sanción a la nueva reforma o la nueva fórmula jubilatoria, actualización, que prevé un acompañamiento, un incremento salarial de las jubilaciones de acuerdo a los datos de inflación. Esto obviamente resta aún que sea tratado en el Senado para que finalmente se convierta en ley, aunque ya el presidente Javier Milei anticipó que lo vetará porque no está de acuerdo y asegura que compromete la caja. Y hablando de caja, bueno, el incremento que se ha informado ayer por parte del presidente de la Cámara de Diputados de un 80% en los salarios. Lo escuchábamos allí, la postura de Juan Manuel Pedrini, de acuerdo con este incremento, había cuenta de que tiene que pagar un alquiler, dijo, de 500.000 pesos, por ejemplo, para ir a sesionar, y que tienen gastos principalmente aquellos que viajan desde las provincias hacia la capital federal. Ahora, bueno, quienes viven en capital federal, obviamente se ahorran ese alquiler, cuestión que no deja de ser polémica, ¿no? Estos incrementos en los poderes del Estado cuando estamos atravesando una situación muy crítica en materia económica y cuando el resto de los trabajadores, principalmente del sector público y también del sector privado, la gran mayoría no tiene posibilidad de percibir un incremento del 80%, como sí lo tuvieron los diputados y también lo han tenido los senadores en una sesión, ustedes recordarán que fue escandalosa, ¿no? Pero bueno, ese es el privilegio, como decía Pedrini, que tienen algunos.